la descripción del trabajo, el cisterna, que es un equipo muy, pero muy utilizado en obra. No solamente se utiliza para eh, dar humedad a las diferentes capas durante la ejecución de cada una de ellas, sino también para permanentemente estar regando los desvíos que se puedan hacer cuando está en etapa de construcción un tramo carretero, ¿no? Se hacen desvíos laterales y esos desvíos laterales generan polvo por el paso de movilidad, entonces el aguatero tiene que estar también haciendo ese trabajo de regado de agua para evitar el flujo de material fino, ¿no? Que eso también intercepta la visualización, perjudica la visualización de los conductores, entonces, y además que causa eh, en muchos casos, molestia para aquellas personas que son alérgicas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del medio ambiente y de la normativa también vigente, tiene que permanentemente estar regándose los desvíos para tener una buena visibilidad también de los usuarios. Entonces, no solamente hace un trabajo de plataforma durante la ejecución de las diferentes capas del pavimento, sino también hace un trabajo secundario de regado de desvíos laterales. Entonces, este aguatero prácticamente todo el tiempo para trabajando. Si no es en plataforma, para regando los desvíos y acceso a los campamentos también, donde se hace el obrador de la empresa constructora, es decir, el campamento donde se guardan todos los equipos y materiales, también el acceso a ese campamento también tiene que estar regándose todo el tiempo. Entonces es un equipo que permanentemente se encuentra trabajando. Y finalmente también, como son pesos grandes que se tiene aquí dentro de este cilindro elipsoidal, porque es un cilindro elipsoidal, ¿no? Tiene una elipse como sección transversal. Y estos cisternas o aguateros generalmente son que se manejan en obra entre 5.000 y 10.000 litros, ¿no? Son de 5 o son de 10.000 litros. Y cuando a ustedes se le para algún compactador, de repente tienen solamente un compactador en obra, por decir el rodillo o el liso, también el aguatero puede emplearse como compactador. ¿Por qué? Porque tienen cargas puntuales en las ruedas, ¿no? Y todavía mejor que un compactador se compacta con un aguatero. Ya yo lo he hecho en más de una oportunidad en algunas obras donde mi compactador se fregó y tuve que meter eh, el aguatero, ¿no? Cargado con agua. Entonces también hace las veces de compactador para algunas situaciones de emergencia donde no podemos contar con ese equipo, ¿no? Entonces es múltiple la utilización de este aguatero y había que considerarlo como prioridad dentro de una obra. Bueno, vamos a hacer directamente un ejercicio para ver de dimensionar qué cantidad de aguatero necesito para un determinado tramo. Por ejemplo, ya hemos visto que las capacidades de estos aguateros son de 5 o de 10.000 litros. Esas dos capacidades se manejan en obra, ¿no? Si tenemos un volumen de capa base, por ejemplo, de 140 kilómetros, un tramo de 140 kilómetros, que es el que estábamos haciendo en el ejercicio anterior, y tengo 12 metros de ancho por 12 metros de alto, si hablamos de capa base, tenemos un volumen compactado de 201.6 metros cúbicos. Ese es mi volumen compactado, porque estoy sacando del plano, ¿no? Entonces, volumen suelto de capa base, ¿a qué va a ser igual? Al volumen compactado multiplicado por la relación entre el factor de esponjamiento sobre el factor de compresión, ¿no? De compactación. Entonces, hago esa relación y obtengo el volumen suelto.
para esa capa base, ¿no? Esto ya lo hemos llevado a la anterior clase también. Para convertir un volumen compactado a un volumen suelto, necesito multiplicar ese volumen compactado por la relación entre el factor de abundamiento sobre el factor de compactación, ¿no? Y ahí tengo ya el volumen suelto. Tengo que transformarlo en volumen suelto para hacer mi distribución de aguatero, porque el aguatero ¿en qué condiciones echa agua a un terraplén? Echa agua cuando el material todavía está suelto, no cuando el material está compactado, ¿no? Entonces, esa es la razón de transformar un volumen compactado a un volumen suelto. Vuelvo a reiterar, no me voy a cansar de reiterar. Para que ustedes dimensionen aguatero, tienen que transformar el volumen compactado en volumen suelto. Volumen de la subbase, 12 de ancho por 140 kilómetros de largo el tramo por 0,20. Recuerden ustedes que tenía 20 centímetros de espesor, ¿no? Entonces tenemos un volumen compactado de 336 metros cúbicos. ¿Cómo transformo ese volumen compactado en volumen suelto? Multiplicando por la relación entre su factor de esponjamiento sobre su factor de compactación, que es dato, ¿no? En el ejercicio que hicimos en la anterior clase, esto es dato. Entonces tenemos 474.35 metros cúbicos sueltos de capa subbase. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes, o no? Está claro, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, si pueden grabar esta clase sería mejor. Pero bueno, ya eso es cuestión de ustedes para una mayor comprensión. Vamos para la subbase y después ustedes lo van a hacer para la capa base. Vamos a hacer para la subbase. El procedimiento es el mismo, ¿no? Nos vamos para hacer la evaluación para la subbase. ¿Cuántos aguateros necesitamos? Del ensayo de contenido de humedad tenemos, es decir, nos vamos a los ensayos de laboratorio. Por eso yo le decía, un ingeniero de carretera tiene que saber bien ensayos de laboratorio. Entonces, la persona que no esté capacitada en ensayo de laboratorio va a tener muchos problemas en obra. Entonces, hay que tener muchos conocimientos de ensayo de laboratorio, ¿no? Entonces, nos vamos a contenido de humedad. Aquí igual el contenido de humedad de un suelo, ya ustedes lo han llevado. Peso húmedo menos peso seco sobre peso seco multiplicado por 100, ¿no? Ese viene a ser la relación para un contenido de humedad en porcentaje. Si yo hago la diferencia entre el peso húmedo menos el peso seco, ¿qué me da esto? Peso del agua. Peso del agua, ¿no? Y aquí está. Peso del agua dividido entre peso seco multiplicado por 100. De aquí despejo el peso del agua. El peso del agua va a ser igual a la humedad y esto pasa a multiplicar por peso seco, ¿no? Entonces, ya tenemos el peso del agua expresado en función del porcentaje de humedad y el peso seco. Revisamos el ensayo Proctor de compactación y tomamos los datos de densidad seca máxima y de humedad óptima. Es decir, nos vamos a este, que ya lo vimos en el capítulo de compactadores. Esta gráfica se maneja continuamente en carretera, porque este es el ensayo Proctor, ¿no? Para cada tipo de suelo que nosotros queremos tratar o trabajar, necesitamos su ensayo Proctor. Y este es el ensayo Proctor que me determina para ese material la humedad óptima y la densidad seca máxima. Y eso D es la densidad seca máxima. Entonces, todo material, cuando se compacta, tiene una humedad óptima y tiene una densidad seca máxima. Entonces, nos vamos a este ensayo. Si hablamos de subbase, hemos tenido que hacer un ensayo para ese material de subbase, ¿no? Le hemos tenido que hacer un ensayo Proctor y nos vamos a esos números, a esos resultados. Densidad del suelo natural, suponemos
vamos a agarrar algunos datos, nosotros lo vamos a colocar aquí, no es que estoy sacando este dato de algún lugar, no, estoy suponiendo que la densidad del suelo natural, ¿no? Como está en banco, sea 1.700 kilogramos metro cúbico. Y la densidad seca, cuando ya hemos compactado ese material mediante el ensayo producto, que sea 1.670 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Vamos a asumir que la humedad óptima sea 7%. Yo aquí estoy asumiendo estos datos, ¿no? Pero ustedes ya lo van a tener para el material que ustedes estén tratando en obra, lo van a tener este dato en laboratorio. Aquí yo lo estoy asumiendo, pero son datos de laboratorio. ¿De quién? Del material de su base que estamos tratando, ¿no? Entonces, ya tengo la densidad seca máxima y tengo la humedad óptima. ¿De dónde? De este ensayo de compactación. Tengo este dato, humedad óptima, y tengo este dato que es densidad seca máxima. Entonces yo digo, el peso del agua va a ser igual. Aquí habíamos dicho que es igual al porcentaje de humedad, que transformado en número, este 7% viene a ser 0,07 por el peso del suelo. ¿Cuánto es el peso del suelo? Viene a ser esto, la densidad seca máxima. Porque si hablamos de suelo, estamos hablando solamente el peso del suelo, no del peso del suelo más el agua. Solamente el peso del suelo, peso seco, ¿no? Peso seco. ¿Cuál es el peso seco? El que me da el resultado de la densidad seca máxima, ¿no? 1.670 kilogramos por metro cúbico. Ese es su peso seco. 1.670 kilogramos por metro cúbico. Entonces, eso me da un peso del agua de 116.9 kilogramos por metro cúbico. Ese es mi peso del agua para ese ensayo pronto. Muy bien, tenemos el peso del agua, que es 116 kilogramos por metro cúbico, o también podemos decir que es 116.9 litros, porque 1 kilogramo es igual a 1 litro por metro cúbico. Eso es el peso del agua. Si yo quiero sacar para 474,35 metros cúbicos, que es mi volumen de su base, mi volumen suelto de su base, ¿cuánto de agua voy a necesitar? Fíjense, mi volumen suelto de su base es 474.35 metros cúbicos sueltos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Multiplicar eso. 116.9 litros es para 1 metro cúbico. Hago una regla de 3 simple. Para 474.35 metros cúbicos, que es mi material de su base, ¿cuántos litros voy a ocupar? Y me sale que voy a ocupar 55.451.52 litros. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes, o no? Sí, Está ingeniero. claro, ingeniero. Ya. Esa cantidad de litros voy a ocupar para esta cantidad de volumen suelto de su base. Bueno, número de aguateros. ¿Cuántos números de aguateros voy a ocupar? Por ejemplo, voy a disponer de aguateros de 5.000 litros. El número de aguateros va a ser igual a la cantidad que necesito dividido entre 5.000, ¿no? ¿Cuántas cisternas voy a utilizar? 11 cisternas de 5.000 litros. 11 cisternas de 5.000 litros. Eso es lo que voy a utilizar para ese tramo y para ese espesor de su base. Ahora bien, ya tenemos los 11 cisternas. ¿En qué tiempo lo voy a hacer todo ese regado? Ya tengo los 11 cisternas y ¿en qué tiempo lo voy a hacer todo ese regado? Si yo trabajase de manera continua. No lo hacemos de manera continua, lo hacemos por tramo. Generalmente tramos de 250 a 300 metros, le he dicho a usted, ¿no? Pero si lo hiciera de manera continua, fíjense, sería poco tiempo. Por eso es que el aguatero entra y sale a un tramo y su utilización es de minuto, 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Entra y sale el aguatero. La tasa de regado del aguatero es 210 galones por minuto. 210 galones por minuto. Un galón, ¿a cuánto es equivalente? A 3.785 litros.
Si multiplico por eso, me da que la tasa de regado es 794.85 litros por minuto, ¿no? Entonces yo necesito para un minuto riego 794.85 litros para un minuto. Para 474,35, que es mi volumen, para este volumen, ¿cuánto tiempo voy a utilizar? Necesito 69.73 minutos. Fíjense que poquito más de una hora necesito para todo. ¿Por qué? Porque el aguatero entra 1 minuto, 2 minutos y sale. Y así va haciendo en cada tramo. Y si acumulamos todos los tramos, si suponemos que lo hacemos de un solo tramo todo, de una sola vez, ocuparíamos esa cantidad de minutos. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero, todo claro. Eso es, aguatero. Y hasta aquí ustedes ya están listos para dimensionar su aguatero. Hasta aquí. Este es el punto donde ustedes ya dimensionan su aguatero y esto ya para saber qué tiempo van a utilizar para ese volumen que tienen, ¿no? Pero hasta aquí ya dimensionan su aguatero. ¿Fácil, no? ¿O difícil? Fácil, ingeniero. Fácil. Entonces, fíjense que el elemento principal es su ensayo procto. El ensayo procto es el ensayo de laboratorio madre para poder determinar rendimiento de cisterna, ¿no? Número de cisternas. Entonces tienen que saber manejar bien el tema de ensayo de laboratorio. Lo mismo van a hacer con capa base, ¿no? Se asumen una densidad seca y se asumen una humedad óptima, más o menos de un material A1A o un A1B, que es la capa base, y de ahí pueden sacar también la cantidad de aguatero. Yo en el examen si le doy, le voy a decir el material. Está creo que también el material, ¿no? En el ejercicio que hicimos. Está, ¿no? A1A dice, creo, el material. Entonces ustedes ven un ensayo de A1A de laboratorio que hayan hecho en su curso de suelo y le ponen esos datos de densidad seca máxima y humedad óptima. Y con eso trabajan para determinar el número de aguateros para la capa base, ¿no? Esta cantidad de aguatero es para la subbase. Ustedes tienen que sacar también para la capa base cuánto necesitan, ¿no? Y así ya, una vez obtenidos los dos datos, ya pueden concluir con cuántos aguateros van a entrar a la obra, sabiendo cuántos tramos van a hacer y sabiendo ya las cantidades de movimiento de tierra que van a hacer, tanto de su base como de capa base. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, se entendió, ingeniero. Ok. Con esto estamos habilitados ya de hacer el proyecto y estamos prácticamente en la penúltima clase del programa. La próxima clase un poco de costos para que ustedes ya una vez dimensionado su equipo puedan saber cuánto van a invertir de plata en alquiler. Vamos a hablar de alquiler o también vamos a hablar de compra de equipos si se justifica, si es un proyecto grande, digamos, se puede comprar el equipo, pero si es un proyecto medianamente chico, se alquila nomás, ¿no? Vamos a saber cuál es el costo horario de cada equipo para que ustedes en función de eso también puedan tener una idea de cuánto le va a costar llevar ese pool de equipo a obra, ¿no? Y cuánto va a significar en presupuesto económico, ¿ya? Vamos a llevar un poco de costo y vamos a dar un poquito más de, le voy a mostrar un poco lo que es la chancadora, donde se prepara la capa base y la subbase y otros tipos de materiales que pueden utilizar en obra. Eso lo vamos a hacer, no la próxima clase, le voy a dejar el día jueves, no vamos a pasar clase, le voy a dar ya mañana o pasado máximo, le voy a hacer llegar al grupo o a Classroom, le voy a hacer llegar ya el proyecto para que ustedes vayan dimensionando cada uno, para cada uno de los componentes de su carretera, vayan dimensionando el equipo. ¿Les parece? Sí, ingeniero, está bien. Sí. Ya. Con esto ustedes están totalmente habilitados para irse a obra ya. Así que hagan su proyecto, háganlo solo. Si necesitan ayuda, ahí recién acuden a alguna persona que pueda ayudarlo, pero háganlo solo para que aprendan.
¿Ya? Entonces, a partir de, yo creo que mañana o pasado le voy a hacer llegar el proyecto y me lo van a entregar volviendo a clase. Me parece que hay un receso del 23 al 2 o 3 de enero. Volviendo ahí en ese lapso me van a hacer el proyecto y volviendo a clases en enero ya ustedes me lo presentan el proyecto, ¿no? Y tenemos, creo que hasta el 21 para entregar nota, que ha sido la resolución de hoy día del Consejo Facultativo. Es Y hasta el 30, la entrega de sí, nota. ¿hasta qué? Hasta el 30 de enero es la entrega de No, no, nota. no, 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 no. Ahora se han reunido el Consejo Universitario y ha determinado hasta el 21 de enero entrega de notas, ¿ya? Entonces, prácticamente nosotros estamos terminando la materia hasta la próxima semana y ya nos quedaría entregar el proyecto y dar el último examen en enero. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Está bien, Le ingeniero. adelanto, el segundo parcial va a ser un dimensionamiento de equipo. Se le voy a dar yo una, por decir, una subbase. No le voy a dar dos, capa base y subbase. Le voy a dar una subbase, una capa base y ustedes me van a dimensionar cuánto de equipo va a entrar ahí. ¿Ya? Eso va a ser el segundo parcial. Así que vayan haciendo su proyecto. Si ustedes lo terminan el proyecto bien, solo, entendiendo, no van a tener ningún problema en el examen. Yo les aseguro. ¿Está bien? Y para ello le voy a dar un proyecto modelo también del anterior semestre para que ustedes se puedan guiar. ¿Les parece? Excelente, ingeniero. Ok. Esos jóvenes, por hoy día ha sido corto me parece que es la unidad 5, la unidad 6 esto. Se lo voy a elevar a Classroom para que vayan repasando y esperen el proyecto hasta mañana pasado. Jueves no tenemos clase, tengo algunas actividades y el martes volvemos con el tema de costos y chancadoras. ¿Está bien? Bienísimo, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, jóvenes. Bueno, gracias por su presencia. Nos vemos la próxima clase. Bendiciones para todos y esto se lo elevo inmediatamente a Claro. ¿Ya?